Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria, nuestra conversación continua con el Señor, capítulo a capítulo en las Escrituras. Hemos empezado ya el Nuevo Testamento y continuamos en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles son los relatos de la iglesia primitiva, lo que pasaron y lo que caminaron cada uno de los apóstoles. Relatos hermosos después de que Jesús parte con el Padre. Nos encontramos en Hechos capítulo 8. La iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judá y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Felipe en Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban, y Felipe bajó a una ciudad en Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Simón el hechicero. Ya desde antes había en la ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: «Este hombre es al que llaman el gran poder de Dios». Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarte seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: «Denme a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo». «Que tu dinero perezca contigo», le contestó Pedro, «porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu mal y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado». «Rueguen al Señor por mí», respondió Simón, «para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candens, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Felipe se acercó deprisa y al carro, al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: «¿Acaso entiende usted lo que está leyendo?». «¿Y cómo voy a entenderlo?», contestó, «si nadie me explica». Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: «Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?».
le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con el mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: «Mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Osoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Conversión de un gentil es la reflexión de hoy, y eso nos toca a nosotros, los gentiles. Este relato está en Hechos 8, en los versículos 26 y 40 que acabamos de leer. Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles y ahora está trasladando su enfoque de la iglesia en Jerusalén, que leímos al principio, y el movimiento de las buenas nuevas a Samaria, lo que acabamos de leer, el movimiento del Evangelio a los confines de la tierra, o sea, al eunuco de Etiopía. Este ministro de las finanzas, que estaba a las órdenes de la reina Candace, había ido a Jerusalén a fin de adorar y estaba leyendo el libro de Isaías mientras regresaba a casa. Por lo tanto, había abandonado el vacío del paganismo y había escogido adorar al único y verdadero Dios y llevar una vida moral, o bien era un prosélito del judaísmo, un hecho y derecho que seguía todas las leyes de Moisés, las practicaban. Sea como fuere el caso, él se mostraba receptivo a una comprensión más plena de la verdad y una disposición a escucharla de parte de un judío. Y esto es hermoso, porque debemos tener una actitud de disposición, estar abiertos, de tener un corazón listos para recibir la palabra de Dios. Para Lucas, esta historia forma parte de un puente desde la propagación del Evangelio dentro del judaísmo. Es importante para nosotros porque nosotros somos gentiles, todas las personas que no son judías de nacimiento y de raza judía. Somos aquellos gentiles a los que el Evangelio tocó, los que eran de raza judía o bien los que se habían convertido a la religión del judaísmo, que también es diferente, hasta la conversión de Saulo y la propagación del Evangelio a los gentiles. Esto amplía el círculo de los que reciben el Evangelio y siguen a Cristo. La iglesia se extiende en este momento y tanto geográfica como demográficamente nos recuerda que el reino de Dios se le da la bienvenida a todo tipo de personas, porque es para todos. Señor, te damos gracias y te pedimos que podamos reflexionar esta mañana lo privilegiado, Señor, cuando el Evangelio nos tocó, cuando en estos hechos tú relatas, Padre, cómo fue en un carro, cómo fue mediante el corazón de alguien que lo dispuso y que aunque no entendía mucho, quería obedecerte, quería seguir tus leyes, tus mandatos, tus órdenes, aunque le faltaba mucho por entender. Él leía tu palabra, la recitaba, y esa es nuestra oración para nosotros esta mañana. Que no pase el tiempo, que no pase nuestros momentos acelerados y no tengamos un tiempo de meditar en tu palabra, sacar tiempo para orar, de escudriñar las escrituras, de buscarte. Te lo pedimos esta mañana, Señor, pedimos que esa fe aumente como aumenta la disciplina y la disposición para iniciar esas conversaciones que tú ya empezaste en tu palabra y nosotros tenemos esa necesidad de continuarlas y de buscarlas. Alabamos tu nombre, Señor, bendice este día, la entrada y la salida de todas las personas que están conectadas en este devocional, que en este tiempo oran y se unen. Señor, yo te pido que las toques con tu Santo Espíritu, que traiga sanidad. Te pedimos por todos nuestros amigos, familiares, que de pronto no conocen de ti. Úsanos, Señor, como tú usaste a Felipe. Te alabamos, Señor, y bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén.